Milagro Pau, del PIT-CNT de la EU de Uruguay. Bienvenida, Milagro, y estás en el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Sofía. Primero agradecer a las compañeras panelistas que compartimos esta actividad y a todas y a todos los que nos están siguiendo, y agradecer a UNI también por darnos la oportunidad de participar en nombre de Uruguay, que en definitiva es un país muy chiquitito comparado con los vecinos que tenemos. Primeramente, señalar que nosotros tuvimos acá en Uruguay 15 años de gobierno de izquierda, y lamentablemente el año pasado, en el mes de noviembre, se juntaron 4 partidos de derecha para votar conjuntamente porque era la única manera de derrocar a la izquierda que estaba en el gobierno. Por lo tanto, la situación lamentablemente en Uruguay ha cambiado mucho, estamos con muchos frentes de lucha que de alguna manera en estos 15 años logramos apañar la lucha tanto sindical como social, como política, en los avances que tuvo que ver con el tema de los derechos de las mujeres y las diversidades. Primeramente, plantear de que, obviamente, como ha sido en todas las regiones del mundo y en todos los países, la violencia de género en Uruguay, en este periodo especial que tenemos de pandemia, se ha agudizado enormemente. Pero el tema para nosotros es más grave todavía, que la pandemia y la violencia de género en sí en Uruguay ha sido la poca respuesta de este gobierno referente a este tema. El presidente actual de Uruguay dijo en su primer mes de toma de posesión que en definitiva el tema de la violencia de género en Uruguay era un tema colateral de lo que era la pandemia. Por lo tanto, para que tengan una idea ustedes de cómo se está tomando con seriedad este tema y minimizándolo de una manera realmente aberrante. Nosotras, desde la Central Sindical del PIT-CNT y desde el movimiento feminista que integramos la Intersocial Feminista de Uruguay, hemos tomado como bandera reforzar lo que han sido los logros de estos 15 años del gobierno frente amplista, frente a la avanzada derecha que se está sufriendo hoy en Uruguay. Lamentablemente tenemos en el Poder Legislativo representantes mujeres que dicen que los hombres matan por exceso de amor. Eso lo dice una parlamentaria sin ningún problema el 8 de marzo. Un gobierno que apaña a 4 partidos en una coalición, pero lo más grave es que apaña un partido que está integrado por torturadoras de la época más oscura del Uruguay, que fue la dictadura. Lamentablemente tenemos que soportar hoy por hoy en el Parlamento mujeres que dicen representarnos, que por supuesto ya les hemos gritado muchas veces que no nos representan, que dicen que el tema somos las mujeres, que por eso se ha juzgado la violencia de género, porque no sabemos comprender a los hombres y valorar su amor. Para que tengan una idea en qué situación estamos en Uruguay. Tenemos un Instituto Nacional de Mujeres que hemos avanzado durante 15 años, que fue fundado en 2015, con especial tarea de trabajar las políticas de género y erradicar la violencia de género, que hoy está dirigido por una mujer a la cual considera que con una línea telefónica las mujeres en medio de una pandemia y un aislamiento tienen la posibilidad de resolver su situación de violencia familiar y de género llamando por teléfono. Ese es el tema que hoy tenemos en Uruguay, la comprensión de lo que es hoy la discriminación, la violencia de género y la violencia laboral también, que muchas veces nosotros no la consideramos como una violencia en la sociedad y también está instalada en nuestro país y en muchos países. El tema de la discriminación laboral, el tema de la discriminación de las mujeres y de la diversidad, tanto en el mercado laboral como en la sociedad misma, de alguna manera imponen y refuerzan lo que es la ideología en contra de la violencia de género. Es por eso que hoy nosotros, con una avanzada de la derecha en Uruguay, estamos teniendo una lucha que no puede ser ni solamente de las organizaciones sociales, ni solamente del movimiento sindical, ni solamente del movimiento político. Nosotros tenemos que, en este momento, reforzar una alianza que teníamos con las organizaciones sociales durante este último periodo para lograr avanzar en derechos,
porque durante 15 años logramos tener una agenda de derechos para las mujeres y niñas y niños y adolescentes que era favorable de alguna manera a paliar la situación y a mejorar, no solamente con educación, sino también con recursos y con hogares de acogida. Hoy por hoy esto está totalmente congelado y la ministra de Economía de Uruguay, que también es mujer, ya anunció la semana pasada que las cuentas no dan del país, por lo tanto va a haber que recortar todo lo que son las políticas sociales. Lo que implica esto, que hay una ley en el Parlamento que fue aprobada hace 10 días con más de 500 artículos que se llama Ley de Urgente Consideración para Uruguay, totalmente armado por la derecha y por este partido de torturadores que está dentro de la coalición de derecha gobernando nuestro país, en la cual está instalada también, de alguna manera, lo que es arrasar con toda la agenda de derechos de violencia de las mujeres y niñas y niños y adolescentes. Para darles un ejemplo, esa ley de conciliación tiene un artículo en el cual se plantea como consensual que una niña de 12 años pueda tener relaciones sexuales con un adulto 10 años mayor. Y eso no se considera violación, porque una niña de 12 años tiene la capacidad de discernir y de captar si es o no violación. Ahora, yo planteo a estos impunes del gobierno, una niña de 12 años puede tener una defensa adecuada frente a un adulto mayor con un respaldo social patriarcal que hoy está instalado en Uruguay y que cada vez se refuerza la discriminación de género. Esa es la cabeza de los gobernantes que hoy por hoy están planteando que el primer recorte que se tiene que hacer son las políticas sociales y la enseñanza. Nosotros en Uruguay habíamos logrado desde hace muchísimos años y mucho antes de la escuela valeriana, mucho antes que llegara a la izquierda, sino que era histórico en Uruguay, en la alimentación en las escuelas primarias del primer ciclo escolar para niñas y niños. Hoy está planteado el recorte de la alimentación porque hay diputados y representantes nacionales que consideran que hay niños que van a comer a la escuela por gula, no por hambre. Entonces, que es un desperdicio el presupuesto del Estado para darle de comer a esos niños. Y hoy por hoy se está instalando en la escuela, en la primer ciclo de educación escolar, que los padres tienen que firmar si tienen o no la necesidad de que el Estado le dé una taza de leche a esa niña o niño que acude. Por lo tanto, está instalada la discriminación, la parcialidad económica y social en la educación primaria. Imagínense qué puntal es eso para construir una identidad de género y de igualdad en estas niñas y niños que estamos criando cuando decimos que solamente se puede erradicar la violencia doméstica con la fortaleza de los movimientos sociales, con el movimiento político y el movimiento sindical y con un cambio cultural desde las generaciones que están naciendo. Porque ha instalado una conciencia en los adultos que es muy difícil de revertir. Hoy por hoy podemos decir que está instalada y naturalizada lo que es la violencia de género en Uruguay. Desde noviembre acá ha sido un revés de lo que ha sido las políticas y la concepción. Hoy una red que se descubrió de trata de niñas y niños adolescentes, todavía hace 4 meses que están en juicio, que están en idas y vueltas con el Poder Judicial y se plantea de 6 meses a 1 año de repente que puedan tener prisión, porque no se escucha a esas adolescentes que entienden que de alguna manera aprobaron lo que era la trata de personas y la explotación sexual de esas adolescentes. Lamentablemente, hace 2 días se nombró un representante para la OEA de Uruguay que en su cuenta de Twitter dice que qué se puede hacer con esas guachas adolescentes que tienen un cuerpo y lo muestran. Ese es el concepto que está instalado en Uruguay de los representantes varones para América Latina y para el mundo. Es el concepto de gobierno. Por lo tanto, y no quiero excederme en el tiempo, hoy por hoy, el movimiento feminista, la intersocial feminista, la que integramos como movimiento sindical, el movimiento político y todas las organizaciones sociales que abarcan un gran agrupamiento, que es la intersocial, que está formándose en Uruguay en este momento, que es la alianza de todas las organizaciones en pos de igualdad, en contra de la restricción de los derechos humanos para las mujeres, hombres y adolescentes, estamos convocando para el 30
de junio una gran movilización en contra de la ley, esta que fue aprobada la semana pasada, por todo el desmedro que ocasiona esta ley para la democracia que hemos construido en Uruguay. Tenemos que estar todos unidos. Esto es una gran batalla que tiene que dar Uruguay para reconvertir lo que es este país que en 8 meses destruyeron, porque lamentablemente hoy podemos decir que desde que ganaron las elecciones la ultraderecha y la derecha unida, han revertido todo lo que ha sido una agenda de derechos de los últimos 15 años del gobierno frente amplista, del gobierno de izquierda. Lamentablemente hemos caído en este agujero negro en Uruguay, pero tengan claro que el movimiento feminista, el movimiento sindical y las organizaciones sociales estaremos a la talla de las circunstancias que se nos plantean. Muchas gracias, compañeras. Gracias, Milagro. Como siempre, creo que Uruguay llenará todas las avenidas en esta protesta del 30 y de una restitución de derechos que bienvenida sea y bien válida es. Lo que nos planteas es absolutamente sorprendente, cómo legalizar un abuso en una niña de 12 años es realmente execrable lo que se está viendo en este tema de los derechos. Vamos entonces con...